Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? El Señor les bendiga. Bueno, nuevamente con otro video, ¿verdad? De otra predicación total y completamente diferente. Y hoy estaremos hablando acerca de la esperanza bienaventurada del creyente. Hoy por hoy, ¿verdad? Las personas en sus perfiles de Facebook o fotos de WhatsApp de perfil, ¿verdad? Hablan acerca de una esperanza, ¿verdad? Que tienen en un Dios, pero realmente no sabemos si le conocen realmente a Jesucristo como su Salvador, ¿verdad? Pero realmente si usted y yo somos creyentes y hemos conocido a Cristo Jesús como único y suficiente Salvador, tenemos una esperanza real, una esperanza verdadera, una esperanza que nos conforta, una esperanza que nos anima para seguir adelante, ¿verdad? En medio de las circunstancias en las que estamos. Las personas hoy confían en muchas cosas, confían en toda clase de situaciones, ¿verdad? Se ven toda clase de cosas en las cuales uno realmente ve que la gente está desesperada, ve que la gente está desesperada, no tiene salida. Y muchas ocasiones nosotros como creyentes, ¿verdad? Caemos en esa desesperanza, ¿verdad? De no saber de no esperar, de no saber qué esperar en el futuro. Pero hay que tener cuidado a esas cosas, ¿verdad? Porque lo desalientan a uno, lo desaniman a seguir adelante. Y la idea de esta predicación o ese tema del día de hoy es realmente saber en qué esperamos usted y yo, saber en qué tenemos nuestra fe, en qué no tenemos nuestra confianza, cuál es nuestro futuro, cuál es nuestra realidad, ¿verdad? Como creyentes. Vamos a ir a Salmos capítulo 39 en el verso número 7, ahí donde el salmista escribe: y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Pregunta, ¿verdad? Ahora, Señor, ¿qué esperaré? ¿Qué voy a esperar, verdad? Y hoy, como nosotros como personas, ¿verdad? Como seres humanos normales, en el contexto en el que estamos viviendo, ¿verdad? ¿En qué vamos a esperar, verdad? ¿En qué están nuestras fuerzas? ¿En qué está nuestra confianza? Confiar en hombres, confiar en las disposiciones de las que las personas dicen, confiar en los gobiernos. ¿En qué podemos esperar, verdad? Confiar en nuestras fuerzas, confiar en nuestra capacidad. Y no tenemos en muchas cosas en qué esperar, pero dice el salmista ahí mismo en ese verso, dice: mi esperanza está en ti. ¿En quién tenemos que tener la esperanza? En aquel en el que puede hacer todas las cosas, en el único todopoderoso y en el único que nos puede ayudar. Allá escribía Pablo en Romanos capítulo número 8, en el verso número 18 y en el verso 24 y en el verso 25, dice el verso 18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es decir, Pablo sabía, conocía por medio de la palabra, porque el Señor así se lo había enseñado, que las aflicciones en este mundo puedan presentar, las situaciones que este mundo pueda presentar, las tristezas, las incertidumbres, ¿verdad? Que hoy la duda que se vive, no son comparables de ninguna manera con la gloria venidera que nosotros un día se va a manifestar. Pero estamos hablando que esto va a ser a futuro, ¿verdad? Usted y yo tenemos una esperanza de que un día va a ser. Esperamos en eso, y así es. Allá dice en el verso número 24, ahí mismo, dice: porque en esperanza fuimos salvos. En esperanza fuimos salvos, dice la escritura, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Es decir, usted y yo no vemos aún realmente manifestado ese momento en el que un día Jesucristo vendrá por nosotros, o un día esa salvación ya será cumplida cuando usted y yo estemos allá con el Señor. Y no lo vemos. Y dice el verso 24, no es esperanza, dice la escritura, porque lo que alguno ve, ha de esperarlo. Es decir, si usted y yo estuviéramos viendo realmente ya todas las cosas que nos esperan allá en el cielo, ¿habríamos de esperarlo? Pues no lo sabemos aún. Por eso esperamos en eso y tenemos la esperanza. Dice el verso 25, pues si esperamos lo que no vemos, con paciencia, dice, lo aguardamos. Y el Señor quiere que usted y yo con paciencia, ¿verdad? En medio de estas circunstancias, tengamos claro nuestra certeza y nuestra convicción, quiénes somos y hacia dónde vamos, ¿verdad? Decía allá en Filipenses capítulo 3, en el verso número 20, le escribe Pablo a la iglesia de Filipos, que la ciudadanía de nosotros no es terrenal, sino es celestial. Entonces, tenemos claro quiénes somos, ¿verdad? A veces la vida y las situaciones que en la vida se presentan hacen que usted y yo dudemos y tengamos incertidumbre y duda de realmente qué es lo que va a pasar, ¿verdad? De qué es lo que va a pasar. Por eso es que hoy vamos a estar hablando de esto, la esperanza bienaventurada. Pero vamos a tener antes una pequeña oración para poner toda la palabra en manos del Señor. Padre Celestial, Señor, en esta tarde te agradecemos porque has sido bueno y fiel con nosotros. Hasta aquí nos has cuidado, nos has protegido. Bendice, Señor, en esta tarde a cada una de las personas que van a escuchar este video, Señor, y realmente puedan esperar en ti, Padre Celestial, en lo que tú tienes para cada uno de nosotros.
Bendice, Señor, también esta palabra que se va a hablar el día de hoy, Señor, y que realmente lo que yo vaya a decir, Padre Celestial, sea porque tu Santo Espíritu así me lo ha puesto en mi corazón, Padre de la Gloria. Te agradecemos por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, entonces la esperanza bienaventurada que usted y yo tenemos, ¿verdad? No es cualquier esperanza. Realmente es una esperanza viva, es una esperanza incontaminada, incorruptible. Está reservada ya en los cielos para usted y para mí. Ahora, esta esperanza, como punto número uno, es una esperanza que nos anima. ¿Por qué es una esperanza que nos anima? Porque tenemos certeza, tenemos convicción por medio de la palabra del Señor de que un día Jesucristo vendrá por nosotros. Tenemos esperanza y tenemos convicción de que si hoy morimos, sabemos hacia dónde vamos. Pero en cambio el incrédulo, ¿qué esperanza y qué convicción puede tener, verdad? Tiene duda, incertidumbre de lo que está sucediendo. Dice ya la Escritura en 1 Tesalonicenses, en el capítulo número 4, en el verso número 3. Si tienen la Biblia por ahí, por favor, búsquelo conmigo. Tampoco queremos, hermanos, escribe Pablo a la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Porque se venían dando situaciones. La iglesia de Tesalónica era una iglesia que esperaba la venida de Jesucristo. Y no pasaba aún, ¿verdad? Y empezaron los creyentes que habían creído en Cristo a ir muriendo, ¿verdad? Entonces la gente tenía incertidumbre, ¿qué estaba pasando con esas personas? Jesucristo aún no había venido para ellos, ¿verdad? Lo esperaban. Y las personas estaban muriendo y las personas estaban entristeciendo porque ya murieron y ahora ¿qué va a pasar, verdad? Si Jesucristo viene, ¿qué va a pasar con ellos? Entonces le escribí Pablo a la iglesia de Tesalónica. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los otros que no tienen esperanza? El incrédulo. Hoy más que nunca, ¿verdad? El incrédulo, el impío, aquella persona religiosa, no sabe qué va a suceder con su vida. Su futuro es una incertidumbre, ¿verdad? Si hoy muriera, no sabe qué va a pasar y aún tiene temor a la muerte. ¿Por qué tiene temor a la muerte? Porque ¿qué va a pasar con él, verdad? Después de la muerte. ¿Qué va a pasar con él después de la muerte? En cambio, usted y yo, ¿a qué deberíamos de temerle? Dice la Escritura, ¿verdad? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Al final de cuentas, ¿qué deberíamos usted y yo tener temor? Si ya Jesucristo hace 2000 años atrás venció la muerte, venció el pecado y venció a Satanás. Entonces, ¿a qué sí yo deberíamos de tener temor en la actualidad? No habría razón para tener temor a ninguna cosa. No habría razón. Pero en cambio, el incrédulo, en su medio ambiente, en su forma de vivir, el temor, la incertidumbre y la duda día con día le invaden. Y por supuesto que tiene que ser así. ¿Por qué razón? Porque no tiene ninguna esperanza. Dice ya la Escritura en Job capítulo 27, en el verso número 8. Job capítulo 27, en el verso número 8. Vamos a leerlo. Dice, porque ¿cuál es la esperanza del impío? Dice la Escritura, pregunta, ¿cuál es la esperanza del impío? Por mucho que hubiese robado, dice, cuando Dios le quitara la vida, ¿qué va a pasar? ¿Qué esperanza tiene? ¿Qué irá a pasar en su futuro? Y hoy las personas tienen miedo, tienen incertidumbre, tienen duda de lo que sucede, tienen miedo a morir. Pero debería tener un creyente miedo a todas las cosas en las cuales somos bombardeados. ¿Cuál es el detalle? El detalle es que usted y yo encendemos la televisión, el detalle es que por WhatsApp nos envían videos, el detalle es que en los medios de redes sociales también nos invaden, nos meten miedos, dudas, incertidumbre, vemos las cosas diferentes y empezamos a sentir desesperanza hacia el futuro. Y perdemos la fe, perdemos la confianza, perdemos la convicción, porque inmediatamente empezamos a nublar nuestra vista espiritual y no sabemos qué está pasando, ni qué va a pasar, ¿verdad? Ni qué va a pasar. Dice la Escritura también ahí en Proverbios capítulo número 10, en el verso número 28. Proverbios capítulo 10, el verso 28. Dice la Escritura, la esperanza de los justos es alegría. Pero al final de cuentas, si morimos hoy, morimos mañana, si Jesucristo viniera mañana, ¿cuál sería el motivo? Ni es alegría para nosotros, es una felicidad, pero dice que la esperanza del impío perecerá. Ellos no tienen certeza ni convicción. Y al final de cuentas, ¿hacia dónde caminan? ¿Hacia dónde van? Pero usted y yo tenemos que tener alegría en esa esperanza. No es cualquier esperanza a la que usted y yo somos llamados. Jesucristo hizo un trabajo perfecto y suficiente. En estos días, un hombre, el viernes, hacía todo un rito religioso que supuestamente nunca se había hecho en la vida, con la idea de perdonar los pecados de todo el planeta. Y eso es chocante para uno, ¿verdad? Porque conociendo la Escritura, ¿verdad? Nos damos cuenta de que no necesitamos ya a nadie que interceda por nosotros, no necesitamos ningún mediador. ¿Cómo? ¿Por qué lo sabemos? ¿Por qué lo sabemos? Por ejemplo, encontramos en Romanos capítulo 8, en el verso número 34, ¿quién es el que intercede por nosotros? Es Cristo.
Y no solamente eso, encontramos también en la escritura ahí en 1 Timoteo capítulo 2, en el verso número 5, que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y encontramos en Hebreos capítulo 10 que ya Jesucristo pagó por el pecado de todas las personas. Ya Jesucristo pagó por el pecado. Lo único que las personas tienen que hacer es reconocer a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, y ese pecado de esas personas ya está pago. Pero ocupan reconocer esa salvación de Cristo. Y hoy encontramos, ¿verdad?, ese viernes las personas haciendo todo un rito religioso, todas las ideas. ¿Por qué? Porque la esperanza de ellos es una esperanza que al final de cuentas no es segura, no es real. Y se basa en un tema de religión. Otros tienen otras esperanzas en obras, otros en sus ideas, en sus filosofías. Y al final de cuentas es una incertidumbre total. Pero si yo tenemos algo cierto, que es que realmente si hemos reconocido a Cristo Jesús, sabemos en quién hemos creído por medio de su palabra. Tenemos un fundamento verdadero. Dice la escritura en Proverbios capítulo 14, en el verso 32. Proverbios 14, verso 32. Dice: por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Entonces, ¿de qué tenemos que tener miedo? Tenemos una esperanza segura. ¿Hay que tener dudas en algo? Absolutamente no. Que el mundo y que Satanás intenta meter dudas en nosotros, por supuesto que lo va a hacer. Satanás quiere y está interesado en meter incertidumbre y desesperanza en nuestras vidas. ¿Por qué razón? Para que perdamos la fe, para que perdamos la orientación. Pero acuérdense esto: la esperanza anima al creyente, la esperanza orienta al creyente, la esperanza enseña al creyente hacia dónde va, hacia dónde camina, le muestra el camino verdadero. La esperanza realmente muestra un futuro real, bueno y contundente para aquellas personas que han creído en Cristo Jesús. Dice ya la escritura en Colosenses 1:27 que Cristo Jesús es la esperanza en nosotros viva de gloria. Es decir, Cristo Jesús es aquel que nos da esperanza a usted y a mí. Si Cristo no hubiese resucitado hace 2000 años atrás, cuando murió y resucitó, ¿quiénes seríamos nosotros? No tendríamos esperanza, no tendríamos esperanza. Y Colosenses 1:27, a quienes dio Dios a conocer las riquezas de su gloria, el misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Quién es nuestra esperanza? Es Cristo. Es una esperanza real, contundente, fuerte. ¿Por qué? Porque esa esperanza no es humana, no es una esperanza relativa, es una esperanza eficaz. ¿Por qué? Porque es Dios mismo el que da esa esperanza. Es Cristo Jesús el que da esa esperanza. Es Dios el que simplemente sostiene esa esperanza. O sea, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde caminamos? Si es Dios el que nos lleva adelante. No hay que tener dudas, no hay que tener incertidumbre. Allá escribía Pablo en 1 Corintios en el capítulo 15. 1 Corintios en el capítulo 15, que si Cristo no hubiese resucitado, en el verso número 17, 1 Corintios 15, verso 17, si Cristo no hubiese resucitado, ahí sí tendríamos dudas, ¿verdad? Ahí sí tendríamos incertidumbre. ¿Y qué estamos creyendo? ¿Qué creímos al final de cuentas? Nos han engañado si Cristo no resucitó. Dice el verso 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Es decir, usted un día creyó en Cristo y Cristo no resucitó, lo que usted hizo no le sirvió de nada, no le sirvió de nada. Y víamos, por ejemplo, este hombre llevando una serie de sacrificios y ritos extraños para que los pecados de las personas fueran perdonados. Pero ya Cristo hizo un perfecto sacrificio. Esto que se hace en esas personas es porque ellos no tienen esperanza, es porque ellos no saben en qué han creído, es porque necesitan hacer toda clase de cosas para supuestamente tener esperanza, pero su esperanza al final no es esperanza, es una religiosidad que no los lleva a ningún lugar. Pero nosotros debemos tener convicción. Dice el verso 19, si Cristo no hubiese resucitado, dice el verso 19, si esta vida solamente esperamos en Cristo y no resucitó, somos los más dignos de conmiseración. Es decir, seríamos los más miserables del mundo. ¿Por qué? Porque estamos creyendo en algo que está muerto, pero Cristo no está muerto. Cristo está vivo y venció la muerte, venció el pecado y venció al diablo para darnos una esperanza a usted, una esperanza bienaventurada. Es una esperanza que nos anima. Dice en 1 Pedro en el capítulo 1, en el verso 3, 1 Pedro capítulo 1, el verso número 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura, que según su grande misericordia nos hizo renacer cuando usted ya hemos creído a Cristo. ¿Para qué nos hizo renacer? ¿Para tener incertidumbre, duda, miedo de lo que sucede? No, para tener un futuro real, un futuro contundente, un futuro eterno. Para eso nos hizo renacer a usted y a mí, para tener convicción en quién somos, en quién hemos creído, para animarnos en esa esperanza. Dice, renacer para una esperanza muerta o una esperanza viva.
Es una esperanza que día con día usted y yo la esperamos. Y está pronta a llegar, que es la venida de Cristo. Es la venida de Cristo, dice, por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. ¿Por qué esa esperanza está viva? Porque Jesucristo resucitó. Él es la primicia de todos. Es el primero de todos los que han resucitado. Y al haber resucitado, la muerte no lo pudo retener por una razón, porque es Dios y no pecó nunca. Hizo un perfecto sacrificio para que usted y yo hoy tengamos vida eterna. Y si dice la Biblia que si Dios nos dio a Jesucristo, ¿cómo también nos dará todas las cosas? Entonces yo sé que hoy, por lo que se ve, es normal que se pueda tener miedo. Por lo que se ve es normal que se pueda tener duda. Por lo que se ve es normal que estemos angustiados y afligidos. Pero si por alguna razón estamos así, tenga algo claro. ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y en quién hemos creído? Dice 1 Pedro capítulo 5 en el verso número 7. Agarre todas esas aflicciones que está pasando en este momento, todos sus problemas que se le están agobiando su vida, toda esa ansiedad. Y dice el verso 7 en 1 Pedro capítulo 5, agarre todo eso y tome, Señor, echando toda vuestra ansiedad, ¿sobre quién? Sobre Él, porque es el único que nos puede sostener. Dice la Escritura, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Allá dice también Mateo capítulo 11, en el verso número 28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Está usted cargado, afligido, angustiado y ansioso por lo que está sucediendo, por cualquier situación en su vida que esté pasando, familiar, una situación de salud, una situación económica, una situación laboral, una situación espiritual? Agarre todo eso y el Señor le invita a que venga a Él con todas sus cargas, con toda su ansiedad, y las eche sobre Él, porque Él tiene cuidado de mí. Y Él nos va a sustentar al final de cuentas, es el único que nos va a ayudar. Y es el único que conoce su situación, es el único que conoce mi situación, es el único que conoce su vida, es el único que le puede ayudar a usted en medio de las situaciones. ¿Por qué? Porque usted y yo podríamos buscar ayuda en toda clase de cosas en este momento y pedir consejo a toda clase de personas, y de repente vamos a recibir 200 consejos diferentes. Pero el Señor nos da un consejo real y contundente a través de su palabra. Eche su ansiedad, todos sus problemas sobre el único que lo conoce a usted y sobre el único que tiene el poder para ayudarle a usted a seguir adelante. No hay otro, no hay otro. Ninguno de nosotros podría en estos momentos saber o entender qué están sintiendo las personas. Pero Dios sí conoce todas las cosas y es el que nos invita a cada uno de nosotros a dar todo ese montón de preocupaciones a Él para seguir adelante tranquilos en medio de la situación. Y la gente observa eso, ¿verdad? La gente dice, esa persona tiene esperanza. ¿Cómo es que esa persona en medio de las circunstancias que están sucediendo no tiene temor? Esta persona en medio de las circunstancias que están sucediendo no está afligido ni angustiado, no está ansioso. ¿Por qué? Porque tiene una esperanza clara. Porque sabe hacia dónde va, porque sabe hacia dónde camina. Ahora, como punto número 2, la esperanza nos orienta también. No solamente entonces nos anima, sino que nos orienta. ¿Por qué nos orienta la esperanza? Porque no es cualquier esperanza. Dice en Tito capítulo 2 y en Tito capítulo 1, vamos a leerlo. Tito capítulo, verso 1, capítulo 1, el verso número 1 y el verso número 2, vamos a leerlo. Esta esperanza nos orienta a saber quiénes somos, ¿verdad? Vamos perdidos por un camino y por un mundo de pecado, ¿verdad? Por un mundo en el cual no entendemos, ¿verdad? Y actúa de un montón de maneras diferentes y hace toda clase de cosas. La gente hoy en día piensa toda clase de cosas, pero esto nos orienta a saber por cuál es el camino en el que debemos ir y en el que debemos ir guiados. Dice en Tito capítulo 1, en el verso número 1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Dice el verso 2, en la esperanza de la vida eterna. ¿Cuál es la esperanza de nosotros? La vida eterna. ¿Está usted seguro que tiene vida eterna? Tiene que tener esperanza en eso. Si ha creído en Cristo Jesús y si no la tiene, ¿hacia dónde camina? ¿Cuál es su sentido en esta vida? Y es que la vida, si no es en Cristo Jesús, no tiene sentido. Nacemos, vivimos, ¿y para qué vivimos? Si no es que tengamos una esperanza de que un día vamos a tener vida eterna. No tendría sentido la vida de ninguna manera. Dice el verso, la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dice la Escritura que Dios no miente y Él la prometió. Y dice Tito capítulo 2, en el verso número 13, aguardando cada uno de nosotros, ¿dónde? Los corazones, nuestra mente, aguardando nosotros, dice la Escritura, la esperanza bienaventurada y dice la Escritura, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, ¿quién?
Jesucristo. ¿Qué debemos hacer nosotros? Aguardar la manifestación gloriosa en la que un día el Señor vendrá a la tierra por usted y por mí. Allá encontramos un ejemplo en Colosenses capítulo 1. La iglesia de Colosas tenía claro la esperanza en la que había creído, tenía claro cuál era su propósito, tenía claro realmente hacia dónde caminaba, y las situaciones que pudiera estar viviendo no le movían su fe, no movían su confianza y no movían su dependencia en el Dios Todopoderoso. Aunque a pesar de que a veces las situaciones tienden a movernos y a decir, ¿pero qué voy a hacer? La situación está muy difícil. ¿Hacia dónde voy a ir? No tiene salida esta situación. Pero realmente necesitamos entender quién es el Todopoderoso. Y es Dios. Pero solo lo voy a entender en la medida que yo tenga una relación con Él. Si yo no leo la Biblia y no oro, no voy a tener una relación con Dios y no voy a confiar y no voy a depender de Él. No voy a conocer acerca de la esperanza bienaventurada del Señor. Por eso necesito yo realmente tomarme la vida espiritual en serio. Dice Colosenses capítulo 1 en el verso 3: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué da gracias Pablo a Dios? Dice el verso 4: habiendo oído de vuestra fe. La iglesia de Colosas estaba fundamentada realmente en quién había creído, habiendo oído esa fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis unos a otros. ¿Y cuál era la causa de esa fe que tenía la iglesia de Colosas y ese amor que tenía unos con otros? Dice el verso 5: a causa de la esperanza. Ellos tenían clara cuál era su esperanza. Poniendo la mira en las cosas de arriba, tenían clara cuál era su esperanza. A causa de la esperanza que está guardada, ¿dónde? En los cielos, de la cual ya habéis oído por medio de la palabra del Evangelio. Tenían claro quiénes eran, hacia dónde caminaban, hacia dónde iban. Y a veces, como le digo, perdemos la mirada de hacia dónde vamos, perdemos la mirada de quiénes somos y empezamos a ver hacia abajo y hacia alrededor todas las cosas que se ven. Y nos pasa la de Pedro, ¿verdad? Cuando vio a Jesucristo que venía caminando sobre el agua, se bajó de la barca, también él para caminar sobre el agua, porque él quería ir a donde estaba Jesucristo. Y recordemos la historia: mientras mantuvo los ojos puestos en Jesucristo, pudo caminar sobre el agua. Pero en el momento que empezó a ver alrededor la tempestad y empezó a ver el agua y empezó a dudar y decir, ¿cómo es que yo estoy haciendo esto? Es imposible hacerlo. ¿Qué empezó a pasar con Pedro? Empezó a hundirse. Y nosotros tenemos que tener eso claro. A veces vamos a ir por la vida y van a haber cosas imposibles en las que Dios va a hacer todo posible, y si nosotros empezamos a preguntarnos cómo es que está pasando esto y empezar a dudar, vamos a empezar a hundirnos en medio de esos problemas y esas circunstancias. Pero si tenemos los ojos puestos en Jesucristo, vamos a seguir adelante en medio de la tempestad y la turbulencia y todo lo que pueda venir por las situaciones que la vida presenta. Dice la escritura en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 en el verso número 18. Tal vez no me voy a extender mucho hoy porque tal vez por tema de hacer un video, ¿verdad? Pero el próximo domingo vamos a continuar acerca de esta esperanza. Pero estamos viendo el punto número 2. La esperanza nos orienta. Y necesitamos usted y yo, unos a otros, alentarnos, mantenernos, ayudarnos unos a otros. Dice ya en Primera de Tesalonicenses en el capítulo número 4. Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4, en el verso número 18. Por tanto, dice la escritura, alentados los unos a otros con estas palabras. ¿Qué necesitamos hacer? Unos a otros animarnos en medio de estas circunstancias. Hermano, hay una esperanza. Contarle a las otras personas de la iglesia que están pasando situaciones difíciles, de otras congregaciones también, de aquellas personas que han creído en Cristo Jesús, ¿verdad? Hay una esperanza. Cristo viene un día y está pronto a venir. Es normal que todas estas cosas y este montón de tempestades aparezcan. Es normal. Hay que tener tranquilidad, paz y reposo en el Señor. No hay que perder la fe, que el Señor tiene control de todas las cosas. Y el Señor quiere que usted y yo nos alentemos, dice el 1 Tesalonicenses 4:18, con estas palabras. Y realmente tomemos respecto a la vida espiritual decisiones de hacia dónde caminamos. Allá escribe Pablo en 2 Corintios capítulo 4, en el verso 17, en 2 Corintios capítulo 4, el verso 17. Vamos a leerlo. Dice, verso 16, por tanto no desmayemos. Es decir, no nos angustiemos, no nos cansemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, dice la Biblia, esta carne, día con día se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día con día. ¿Por qué? Porque entre más usted y yo nos desgastemos y pasen los días, más nos acercamos a la venida de Cristo, día con día. Dice ya en Romanos capítulo 13, el verso número 11, que ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación de cuando creímos. Cada día se acerca más.
Entonces tenemos que tener más esperanza y alegría. Y es normal que acontezcan todo este montón de problemas porque más bien tienen que fortalecernos y pensar, Jesucristo pronto está a venir. Y es la esperanza a nosotros, esa esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces dice 2 Corintios capítulo 4, el verso 16, dice que el hombre día con día se va desgastando, ¿verdad? Pero el interior día con día se renueva, dice el verso 17, porque esta leve tribulación momentánea, dice la Escritura, produce en nosotros, dice la Escritura, en cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Bueno, Pablo, si usted lee en el contexto del capítulo 4 de 2 Corintios, venía contando las situaciones que él estaba pasando, que eran muy difíciles, y dice que esa leve tribulación lo que producía en él era un excelente peso de gloria, cada vez más. ¿Por qué? Porque el verso 18 le muestra la clave de cómo debemos de ver las cosas. Si le prestamos atención a lo que el diablo nos quiere contar, ¿verdad? Vamos a empezar a ver las cosas color de hormiga, ¿verdad? Y las vamos a ver negras todas. Pero Pablo decía, no mirando, y así es como debemos de ser nosotros, no mirando nosotros las cosas que se ven. Si vemos las cosas que se ven en estos momentos y ponemos la esperanza en las cosas que se ven, y en lo que dice el gobierno, y lo que dicen las personas, y en lo que cuenta la televisión, en lo que cuentan las noticias, vamos a deprimirnos. Y lo único que nos va a quedar es irnos para la farmacia y comprar toda clase de farmacéuticos para ver si podemos dormir. Y vamos a ver si podemos tener tranquilidad. ¿Por qué? Porque ¿en qué vamos a tener esperanza? Entonces no podemos mirar las cosas que se ven, dice la Escritura. No mirando, dice la Escritura, las cosas que se ven, sino las que no se ven. Usted y yo no podemos ver la vida que nos espera ya en los cielos. Pero una cosa así le digo, decía Pablo, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Cosas sin que usted y yo no nos hemos imaginado, nunca hemos visto y nunca hemos oído. Dice allá también Pablo en 2 Corintios, en el capítulo número 12, del verso 7 en adelante, que conocía a un hombre que fue arrebatado al tercer cielo, donde vio cosas inefables que le han sido al hombre, no le han sido al hombre dadas a expresar. Escuchó cosas inefables que no le han sido al hombre dadas a expresar. Imagínense lo que pudo haber visto allá en el cielo. Y es lo que Dios tiene preparado para usted y para mí. Y es la esperanza que ellos debemos de tener. Dice el verso 18, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven, estas cosas son temporales. Al final de cuentas, esto va y viene y es temporal. Pronto se acaba. Y ya casi estaremos hablando de otra cosa y dejaremos de hablar de todo este montón de cosas que hoy en día y malas noticias que rodean a las personas. Dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿En qué quiere el Señor que usted y yo pongamos la mirada? En las cosas espirituales, en las cosas no materiales, no de este mundo, sino las cosas que el Señor tiene preparadas para nosotros, porque esa es la esperanza que nos va a motivar, que nos va a animar, que nos va a orientar a seguir adelante. Al final de cuentas, ¿en qué podemos poner nuestra fe en este momento, si no solamente en Dios? Es el único que nos puede ayudar. Bueno, hermanos, como les decía, creo que lo voy a dejar hasta acá. La próxima semana seguiremos hablando acerca de esta esperanza bienaventurada y esta manifestación gloriosa. Solo quería dejarles una pregunta que le hicieron los apóstoles al Señor Jesucristo allá en Mateo capítulo 24, porque será uno de los temas que estaremos hablando el próximo domingo. Mateo capítulo 24, en el verso número 3. Los discípulos también tenían una esperanza, sabían en quién habían creído, sabían quién era Jesucristo y sabían todas las cosas que iba a hacer, ¿verdad? Y ellos tenían impaciencia. La paciencia de ellos no era, esperemos a ver qué va a pasar, no. Ellos querían saber qué iba a pasar ya y querían que ya Jesucristo manifestara en su reino. Pero el Señor tiene planeado un montón de cosas en las cuales hoy en día se están dando, ¿verdad? Dice el verso 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, Mateo 24:3, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, por favor, Señor, dinos. 3 preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y la próxima semana estaremos hablando acerca de todas las cosas que están sucediendo, ¿verdad? Le preguntaron a los discípulos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Están sucediendo cosas en las cuales, en lugar de usted asustarnos y estar con incertidumbre y duda, más bien deberíamos estar contentos, animados y gozosos. Y dice ya un consejo en Lucas capítulo 21, en el verso número 28, vamos a leerlo. ¿Cuál debería ser nuestra realidad en los tiempos que estamos viviendo? Lucas capítulo 21, verso número 28. Dice,
Cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿cuál debería ser nosotros? ¿Agachar la cabeza, escondernos y desanimarnos? ¿O qué quiere el Señor que hagamos? Porque eso es lo que nos enseña el mundo hoy. Agache la cabeza, escóndase, desanímese y tenga tristeza. Hay incertidumbre, es lo que nos enseña el mundo, pero el Señor quiere enseñarnos algo. Cuando estas cosas empiecen a suceder, lo que está pasando y lo que vaya a pasar en el futuro, piense esto, y es lo que quiere el Señor que hagamos. Comienzan a suceder erguidos. ¿Qué quiere decir? Levante la cabeza, anímese, y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. ¿Qué quiere decir el Señor? Vuestra redención está cerca. Y hoy más que nunca, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa o la venida de Jesucristo está más cerca que nunca. Aliéntese en eso, fortalezcase en la venida del Señor, que pronto está cerca. Y mantengámonos firmes y sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Porque un poquito y el que va a venir vendrá y no tardará, así dice la Escritura. Que Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo domingo.